hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas. Esta es la parte inicial de la unidad 21, ¿verdad? Porque también en la unidad 21 se van a acordar que hablábamos del ejercicio de las funciones públicas y hechos punibles cometidos en ese ejercicio. El profesor Goldstein dice al funcionario público como el agente del Estado provisto de autoridad para el ejercicio de determinadas funciones por medio de los términos funcionario público y empleado público, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente en el ejercicio de las funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Bielsa define al funcionario público diciendo que es aquel que en virtud de designación especial y legal y de una manera continua, bajo normas y condiciones determinadas, en una esfera de competencia dada, declara y ejecuta la voluntad del Estado para realizar un fin público. Comenzamos definiendo la cualidad del funcionario público o de autoridad, pues en los ilícitos contemplados bajo el rótulo de hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas, el sujeto activo o pasivo siempre es funcionario público. Entonces, ya sabemos ya que la cualidad objetiva en esta unidad va a ser siempre el funcionario público. Van a ser todos tipos penales especiales. A excepción del ilícito previsto en el artículo 306, que es traición a la parte. Todo el catálogo de delitos tipificados a partir del 300 al 318, la condición de servidor público hacia la calificación tipifica, constituyendo incluso esta condición circunstancia agravante y elemento típico objetivo de los ilícitos cometidos siempre en el ejercicio del cargo, abusando o no de sus deberes. El bien jurídico tutelado en estos hechos consiste en la correcta administración pública. Ese es el bien jurídico, la correcta administración pública, que debe ejercerse con objetividad, honestidad y conforme a los intereses generales de la nación, en base a los principios de eficacia, jerarquía y pleno sometimiento a la ley. Entonces, ese es el bien jurídico protegido, ¿verdad? La administración o la correcta administración pública siempre representado por el funcionario público. Puede ser funcionario si es nombrado o empleado si es contratado. Pero en ambos casos un representante que actúa en nombre del Estado, ¿verdad? Esa es la figura. Con esa introducción podemos arrancar. Y voy a leer mal el artículo para no pelar al que libro esté desactualizado. Artículo 300. Cohecho pasivo. Dice. El funcionario que solicitara, el que pide, se dejara prometer, o sea, el que agarra, o aceptara un beneficio a cambio de una contraprestación proveniente de una conducta propia del servicio que haya realizado o que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. El juez o árbitro que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio como contraprestación de una resolución u otra actividad judicial que haya realizado o que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multas. En estos casos será castigada la tentativa. Yo, ¿cómo describiría, por un ejemplo, este caso? Cuando pagás para que salga más rápido tu gestión. Yo tengo un problema hoy. Yo tengo una acción de inconstitucionalidad que está hace 2 años durmiendo en el escritorio del camarista de Santander. Entonces, si yo quiero que salga más rápido, tengo que ofrecerle plata para que haga lo que tenía luego que hacer, que es firmar el puto papel, ¿verdad? Cuando le pagas al funcionario público para que haga lo que tiene que hacer, o cuando él recibe plata para que haga lo que tiene luego que hacer, eso es cohecho pasivo. El cohecho pasivo es cometido sola y exclusivamente por funcionario público. Porque después está el cohecho privado, esa es otra cosa.
pero el cohecho pasivo es solamente cometido por funcionario público y es cuando vos te vas y pagás para que tu gestión salga más rápido. Pero acá no hay sentencia torcida, acá no hay sentencia ilegal, no hay ningún trámite que se hace a favor de nadie. Acá te pago para que se haga lo que se tenía luego que hacer. O sea, para que salga más rápido, dicho de otra manera. Por lo menos es la interpretación que yo le doy. Hablamos de un delito que puede ser también castigado con pena de multa, claro que sí. Y cuando hablamos de un juez, ahí sí la condición se agrava o por lo menos constituye una circunstancia agravante por la condición de juez, ¿verdad? Y la pena privativa de libertad va hasta 5 años. En ambos casos, señora. ¿Qué pasa cuando es contrario? O sea, no para que salga rápido, sino es contrario la resolución a lo que realmente se está eh, castigando. Pero Eh, eso lo hace el funcionario, no el juez. eso vamos a ver en el 301. Se llama ¿Vale? cohecho pasivo agravado. O Ok. sea, cuando yo quiero, yo me voy a la municipalidad de Asunción o me voy al ministerio y quiero que salga más rápido mi resolución y pago una gaseosita repinada ahí, ¿verdad? Para que salga. Eso es cohecho pasivo. O cuando le pago al juez para que me quite ya mi sentencia rápido. Ese es cohecho pasivo. ¿No? Y Constituye, para que salga al contrario, y eso vamos a ver ahora en el 301. dale, ok. En estos casos también se castiga la tentativa, o sea, intentar aceptar o intentar recibir el soborno, ¿verdad? Pero no es soborno. Intentar recibir esa prestación también o esa retribución constituye un hecho punible, ¿verdad? Claro, todavía no agarraste, pero intentar hacerlo constituye un hecho punible. Dice, en otras legislaciones, esta conducta típica es denominada cohecho pasivo propio. El profesor Muñoz Conde define al cohecho pasivo como la acción consistente en solicitar o recibir por sí o por otra persona dádiva presente o aceptar ofrecimiento o promesa para ejecutar un acto. Esto pasa muchísimo en las municipalidades cuando vencen los registros y los perros pagan para que salga más rápido, ¿verdad? Cohecho pasivo es el delito que comete un funcionario público, juez o árbitro que solicita, por un lado, o acepta también, sin haber solicitado, cualquier beneficio por realizar actos que tienen que ver luego con el ejercicio de su cargo. O sea, por hacer lo que tenía que hacer, nomás luego se le está pagando por debajo de la mesa. En alguna legislación es necesario que el beneficio sea en un sentido económico, pues el monto de la dádiva es la base utilizada para computar la pena. Sin embargo, en nuestro ordenamiento penal solo se refiere a un beneficio, sin mencionar la especie. O sea, puede ser un chancho, un vino o plata. Llegando a la conclusión de que puede ser tanto económico, político, laboral. O sea, puede ser un cargo, puede ser una quinta, puede ser dinero, puede ser lo que quiera. En el cohecho pasivo, el funcionario público, juez o árbitro solicita o acepta una retribución por la ejecución de un acto propio de su cargo. Es decir, este acto está dado luego conforme al desempeño de su función. O sea, le estás pagando para que haga lo que tiene que hacer. Lo que realiza el funcionario juez o árbitro es simplemente favorecer a una de las partes a cambio de un beneficio, sin lesionar, acá está la parte importante, que le distingue al cohecho pasivo del cohecho pasivo agravado, que en el cohecho pasivo no se lesionan los deberes del funcionario, del juez o del árbitro. El Código Penal establece un agravante del reproche y la pena cuando el funcionario sea juez o árbitro, encargado de dictar resoluciones u otras actividades de carácter eminentemente jurisdiccional. Se castiga también la tentativa. Mencionamos en este capítulo lo entero la cualidad objetiva del autor, que es un funcionario, juez o árbitro. Tiene esa condición especial, o sea, es un tipo penal especial. El sujeto pasivo es el Estado. ¿Por qué? Porque él es el que recibe el daño. La acción consiste en solicitar, dejarse prometer
o aceptar un beneficio a cambio de una contraprestación. O sea, yo te pago, que es la prestación, para que salga más rápido mi resolución, que es la contraprestación, ¿verdad? Proveniente de una conducta propia del servicio que haya realizado o realizará en el futuro. La consumación se consuma cuando el autor efectivamente solicita, se deja prometer o acepta el beneficio a cambio de una contraprestación para hacer algo propio de su cargo. Y el resultado es un delito de mera actividad, o sea, deriva de la acción. El elemento subjetivo es el dolo, es una conducta eminentemente dolosa, la de agarrar plata o la de pedir plata para hacer luego tu trabajo, ¿verdad? Siempre por debajo de la mesa. Es un delito, sí, perdón que no mencioné eso. Es un delito, es de acción penal pública en el cual se castiga la tentativa. Constituye recibir dinero o pedir dinero para realizar un trabajo que tenés luego que hacer, que es luego propio de tu cargo. Ahora vamos a lo que decía Juan Esteban. Cohecho pasivo agravado. Dice, voy a leer el código. El funcionario que solicitara misma conducta, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y acá está la diferencia, y lesione sus deberes, acá está la diferencia, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. También hablamos de un delito. Entonces la diferencia está entre que en el cohecho pasivo es recibís o pedís dinero para hacer un trabajo que tenías luego que hacer. Y el cohecho pasivo agravado es recibís o pedís dinero por algo que ya hiciste o que vas a hacer, y eso va a lesionar tu deber. El juez o árbitro que solicitara, se dejara prometer o aceptara un beneficio a cambio de una resolución u otra actividad judicial ya realizada o que realizará y lesione sus deberes judiciales, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. En estos casos se castigará también la tentativa. En los casos de los incisos anteriores se aplicará también lo dispuesto en el artículo 57, que creo que era la composición, ¿verdad? 57. 59, ¿cómo dice? 57 creo que era. No, miramos, 57 que era. Un ratito más, no me acuerdo. 57 es la pena patrimonial. Señor, señora. Soso, ¿cuál sería un ejemplo de que lesione sus deberes? Yo soy juez y vos venís junto a mí y vos tenés un juicio con Karen de desalojo, ¿verdad? Y vos sos la inquilina y Karen te está demandando a vos porque te quiere echar de la propiedad. Y vos me pagás a mí, me decís, Suazo, vos sos juez, yo te voy a pagar un 5 millones. Y sacan a la sentencia a mi favor, Suazo, por favor. En realidad la sentencia iba a salir a favor de Karen, pero como me pagaste el 5 millones, yo saco la sentencia a tu favor. Le estoy lesionando mi deber. Esa es la conducta que se castiga, Emma. O sea, estoy haciendo mal mi tarea. O por ejemplo, esto pasa en la municipalidad, pero a cagar, ¿verdad? Personas que sin rendir el examen de conducción tienen licencia de conducir profesional B, profesional A. Gente que no tiene cualificación tiene una licencia que le permite manejar ambulancia o colectivo. Entonces, ¿en qué incurre el funcionario público? Está haciendo mal su trabajo, está dando una licencia que no debe de dar porque está recibiendo dinero a cambio. Eso es cohecho pasivo agravado. Cuando el juez falla a tu favor porque le pagaste, o cuando te vas y compras tu licencia de conducir sin haber demostrado las capacidades y pagás para eso. Eso es cohecho pasivo agravado, ¿verdad? Y constituye, como mencionaba, un delito que en el caso de ser juez es una circunstancia agravante. ¿Por qué agravante? Porque el trabajo de juez es la responsabilidad máxima, ¿verdad? Entonces por eso se castiga más fuertemente.
Se castiga también la tentativa y se puede aplicar la pena patrimonial, ¿verdad? Que va a ser eventualmente pagar en dinero, ¿verdad? Al afectado, en este caso, el Estado, ¿verdad? Bueno, dice, en otras legislaciones es conocida también esta conducta típica bajo la rúbrica de cohecho impropio. O sea, el impropio es cuando haces una cagada porque recibiste dinero como funcionario público, ¿verdad? Se diferencia del cohecho pasivo, pues esta conducta se ve agravada en razón de que el funcionario, juez o árbitro solicita, se hace prometer o acepta un beneficio a cambio de un acto de servicio ya realizado, pero en este acto es improcedente, lesiona por lo tanto su deber, o sea, hace mal su trabajo. No se requiere que el particular acepte la solicitud o promesa de retribución para que el hecho punible quede perfeccionado, pues basta con que el funcionario, juez o árbitro lo solicite. Por eso hablamos de la tentativa, ¿verdad? Para que el hecho quede configurado. Pedir plata para mover algo o pedir plata para sacar un fallo a tu favor ya constituye un hecho punible que está cometiendo el juez o árbitro. Se agrava el reproche y consecuentemente la pena cuando el agente es un árbitro o juez encargado de expedir resoluciones o disposiciones judiciales. Será penada también la tentativa y se le impondrá al mismo además una pena principal, una pena patrimonial, que justamente es el artículo 57, ¿verdad? Los elementos objetivos son la cualidad objetiva del autor, que es un tipo, porque esto es un tipo penal especial, porque hablamos de un funcionario, juez o árbitro. El sujeto pasivo nuevamente, ¿quién es el lesionado acá? El Estado, su institución es la lesionada. La acción consiste, dice, en solicitar, dejarse prometer o aceptar un beneficio a cambio de una contraprestación proveniente de una conducta, y acá viene la diferencia con el cohecho pasivo, que lesione los deberes del mismo, ya sea que se haya realizado o que realizará en el futuro. Se consuma la conducta cuando el autor efectivamente solicita, se deja prometer o acepta el beneficio, ¿verdad? O sea, no hace falta que haga mal, sino que con el hecho de solicitar o aceptar ya incurriste en el tipo penal de cohecho pasivo agravado. El resultado es un delito de mera actividad y el elemento subjetivo siempre va a ser el dolo. Ahora vamos al soborno, que es el 302. Soborno, vamos a diferenciar. Cohecho pasivo ya está, cohecho pasivo ya está, agravado. El soborno, el que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro y que dependiera de sus facultades discrecionales, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. El que ofreciera, prometiera o garantizara un beneficio a un juez o árbitro a cambio de una resolución u otra actividad judicial ya realizada o que realizará en el futuro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. ¿Qué diferencia al cohecho pasivo del soborno? Desde el punto de vista del cohecho pasivo, ¿a quién le estoy castigando? Al funcionario. Porque el tango pues se baila de a dos. En el soborno, ¿a quién le estoy castigando? Al tipo que ofrece la plata. A él le estoy castigando. O sea, si Karen es la jueza y yo soy la persona de a pie común que le ofrece plata a Karen para que Karen saque una resolución judicial más rápido, si Karen acepta el dinero, Karen comete cohecho pasivo. Y yo a su vez, simultáneamente como sujeto privado que estoy ofreciendo dinero a un juez, cometo soborno. Entonces, desde el punto de vista de la persona que ofrece el dinero, comete soborno. Desde el punto de vista del juez que agarra la plata o se hace prometer,
o pide, comete cohecho pasivo. Es el delito concurrente desde distintas perspectivas, ¿verdad? En otras legislaciones, la conducta típica es castigada bajo la denominación de cohecho activo y en el derecho romano era conocida como crimen repentundae. El soborno es lo contrario al cohecho pasivo, claro, pues en esta conducta típica es el particular, o sea, el sujeto de a pie, quien ofrece, promete o garantiza un beneficio a un funcionario a cambio de que éste realice un acto en el futuro. O sea, yo me voy a la municipalidad y le digo al gestor, ahí al que da la licencia, che, te ven a un 50 y sacame mi registro. Entonces, el que ofrece, el particular, comete, en este caso, soborno. Y si el funcionario acepta la plata, comete cohecho. Exacto. Es decir, el particular oferente, o sea, el que ofrece, solicita una contraprestación al funcionario o juez o árbitro a cambio de un beneficio por la realización de actos propios. O sea, le estoy ofreciendo plata yo en calidad de particular al funcionario público o al juez o árbitro para que haga luego lo que tenía que hacer. No le estoy pidiendo que haga nada torcido. Le estoy pidiendo que haga lo que tenga que hacer. Entonces, desde el punto de vista del particular, él comete soborno y si el funcionario agarra la plata, él comete cohecho. Al igual que en el cohecho pasivo, no se necesita que el funcionario, juez o árbitro acepte el beneficio ofrecido para que el hecho quede configurado, pues solo es necesario que el particular lo ofrezca, o sea, se castiga la tentativa con el hecho de ofrecerle al funcionario público dinero para que haga su trabajo más rápido. Ya estoy cometiendo soborno. En el inciso segundo establece una mayor pena, pues el reproche se ve agravado cuando la promesa, oferta o garantía de un beneficio se realiza a un juez o a cambio de una resolución u otra actividad judicial. Sí, claro. Emma, vos estás todavía en el Meet. Sí, Sí. Entonces, quiero nomás, y perdón que sea muy reiterativo con esto, porque esta parte es muy importante, porque se tienden a mezclar los tantos, ¿verdad? Entonces, si vos sos jueza y yo soy un particular y me voy yo a tu despacho y te ofrezco 5 millones para que saque más rápido tu sentencia, no te pido que saque la sentencia torcida a mi favor, no, que saque más rápido nomás. Entonces, desde el punto de vista del particular, el particular incurre en la conducta típica de soborno. Y vos como jueza, si es que aceptás la plata o solicitas la plata o te haces prometer la plata, cometés cohecho pasivo. Entonces, desde ambos extremos, ambas conductas, tanto de ofrecer como el particular, como de aceptar del juez, son punibles. Los elementos objetivos del soborno, perdón. El sujeto activo, señora. En este caso es común, ¿verdad? Sí, es común porque es un tipo que se va a ofrecerle plata a un juez o a un empleado público. El sujeto activo es común, Sí, pero el que recibe es siempre, un especial. claro, Empleo público. claro, el que recibe siempre el Estado, o en este caso, el representante del Estado, que es, según Goldstein, ¿verdad?, el funcionario público, ¿verdad? Dice entonces los elementos objetivos, el sujeto activo, cualquier persona, un suazo cualquiera que se va a ofrecerle plata a un juez. El sujeto pasivo es el Estado, que está representado por sus funcionarios. La acción consiste en ofrecer, prometer o garantizar un beneficio al funcionario, juez o árbitro a cambio de que éste realice un acto en el futuro o haya realizado este acto dentro de sus facultades discrecionales, o sea, pagarle, ofrecerle plata para que haga lo que tiene que hacer. Se da con efectiva, perdón, la consumación se da con la efectiva realización de la conducta tipificada. El resultado es un delito de mera actividad y el elemento subjetivo es de tipo, perdón, del tipo injusto es el dolo. Claro, yo conscientemente le ofrezco plata al juez para que el juez me saque más rápido la resolución judicial. Entonces, la conducta que se castiga es dolosa, no existe acá, no hay accidente. ¿Qué se castiga primero? Señor, ¿Qué se castiga primero?
Ambos al mismo tiempo. soborno o el cohecho. Y depende. Porque si yo me voy a la oficina del juez y le ofrezco la plata, se castiga el soborno primero. Pero si yo me voy a la oficina del juez porque tengo una entrevista con él y el juez me tira al centro para hacer la jugada por debajo de la mesa, es cohecho primero, ¿verdad? Entonces, depende de la circunstancia, ¿verdad? Y interviene el secretario, el subalterno, mientras sea funcionario, muchacho. mientras sea funcionario público, mientras tenga la calidad de funcionario público y él te pida la plata, siempre va a ser cohecho. Pero si yo me voy a ofrecer o yo me voy a prometer eventualmente o a intentar por lo menos ofrecer, es soborno. Un ratito voy a tomar un traguito acá de agua. Ok. Bueno. Gracias. Ahora vamos a ver el soborno agravado. Acá sí, yo particular me voy a ofrecerle plata a Emma, que es una jueza, para que saque la resolución a mi favor. El que ofreciera, cualquiera, prometiera o garantizara un beneficio a un funcionario a cambio de un acto de servicio ya realizado o que realizará en el futuro, y acá viene la diferencia, y que lesione sus deberes, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años. El que ofreciera, prometiera o garantizara a un juez o árbitro un beneficio a cambio de una resolución u otra actividad judicial ya realizada o que se realizará en el futuro que lesione sus deberes judiciales, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años. En estos casos también será castigada la tentativa. O sea, tenemos 4 hechos punibles, ¿verdad?, que trabajan en par. El cohecho pasivo trabaja con el soborno y el cohecho pasivo agravado trabaja con el soborno agravado, ¿verdad? En el sentido de que si yo le pido a Emma, yo me voy como particular al despacho de Emma, que es una jueza, y le digo, Emma, te voy a dar una estancia que tengo en el Chaco y sacame esa resolución judicial a mi nombre. Yo sé que ese voy a perder, así que te voy a dar la estancia y sacame a mi nombre, sacame a mi favor esa sentencia. Eso es soborno agravado. Y desde el punto de vista del juez que acepta la estancia y quita la resolución judicial lesionando su deber, comete cohecho pasivo agravado. Entonces, desde ambos puntos de vista tenemos la conducta agravada cuando se lesiona el trabajo, el deber, la obligación. Dice, el soborno se ve agravado cuando el autor promete, o sea, el particular, ¿verdad?, ofrece o garantiza un beneficio a un funcionario, juez o árbitro a cambio de que se realice o haya realizado un acto y que éste se produzca, ya que viene en la parte, violando o lesionando los deberes propios de los mismos. La norma prevé una mayor pena cuando este beneficio es ofrecido, prometido o garantizado a un juez o árbitro a cambio de una resolución u otra actividad judicial. También se castiga la tentativa. En los 4 tipos penales se castiga tentativa, tanto en el cohecho pasivo como en el cohecho pasivo agravado, como en el soborno y el soborno agravado, se castiga la tentativa. Los elementos objetivos son el sujeto activo, que puede ser cualquier persona. Así como decía Gaby, el sujeto pasivo en el soborno siempre es el Estado, porque el Estado es el lesionado acá. El bien jurídico protegido era ¿cómo era que decíamos al principio? Las funciones del Estado, el correcto funcionamiento del Estado. La acción consiste en ofrecer, prometer o garantizar un beneficio a un funcionario. Yo como particular me voy a la oficina de Emma, que es una jueza, a cambio de que Emma realice un acto en el futuro que lesione su deber de jueza.
¿verdad? Que haga algo en contra del derecho, en contra de la justicia, por decirlo. Se consuma cuando se da efectivamente la realización de la conducta tipificada, que puede ser el hecho realizado o también la tentativa, ¿verdad? El resultado es un delito de mera actividad y el elemento subjetivo nuevamente es el dolo. ¿Qué tal hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, yo ¿Sí? Súper. Bueno. Ahora vamos al 305, vamos al prevaricato. Sí, 305. Dice, ay, perdón. El juez, acá yo le llamo, seguimos con el tipo penal especial por la condición objetiva del sujeto activo. perdón. No, tranquilo. El juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será castigado con pena privativa de libertad de 2 a 5 años. En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta 10 años. Exacto, es una condición agravante. Y acá van a decir, ¿y cuál es la diferencia entre cohecho pasivo agravado y prevaricato? En el prevaricato no se castiga el hecho de recibir dinero o de pedir dinero para quitar o para realizar o para prometer un trabajo lesionando tu deber como funcionario. En el prevaricato solamente lo que se tiene en cuenta es que teniendo vos la responsabilidad de resolver un asunto jurídico, violás el derecho para favorecerla a alguien. No importa si recibiste plata, mujeres, autos, no importa. A la ley no le importa eso. Lo que le importa es que violaste la ley para resolver algo y perjudicarle a una de las partes. O favorecerle en todo caso. Conocida en otras legislaciones bajo la rúbrica de prevaricación. Al respecto, el profesor Muñoz Conde señala, es un delito elaborado en los últimos años, sobre todo a partir de una concepción democrática del poder, en el que éste pasa a ser controlado judicialmente en sus desviaciones y excesos, llegándose incluso a la exigencia de responsabilidad penal cuando en el ejercicio de ese poder se produce una aplicación torcida del derecho, que es en definitiva el núcleo de la prevaricación. Proveniente del vocablo latino prae y varus, huesos de las piernas torcidos, acción y efecto del verbo prevaricare, que significa desviarse del camino correcto. Este hecho punible consiste en resolver un litigio. Vamos precisamente al litigio, puntualmente vamos ahí. Violando los derechos de una de las partes para favorecer o perjudicar a la otra, es decir, dictar una resolución injusta. En ese contexto, el Código Penal sanciona la conducta del infractor que, como juez, árbitro o funcionario que tiene a su cargo la decisión o dirección de algún asunto jurídico, resuelve violando el derecho con la finalidad de favorecer o perjudicar a una de las partes. Sí. Se establece asimismo que en la norma que en los casos más graves se puede aumentar la pena hasta 10 años. Los elementos objetivos, bueno, hablamos de la cualidad objetiva del autor porque es el funcionario, juez o árbitro. El sujeto pasivo del Estado porque es el bien jurídico lesionado. La acción consiste en que, en el contexto de tener a tu cargo la dirección o decisión de un asunto jurídico, resolves violando el derecho. O sea, resolves injustamente, perjudicando o favoreciendo a una de las partes. Y se consuma cuando el autor efectivamente viola el derecho para perjudicar o favorecer a una de las partes. El resultado es un delito de mera actividad y el elemento subjetivo es el dolo. Entonces, prevaricato podríamos decir que es
sin entender las circunstancias del hecho, es valorar el cargo de juez, árbitro o funcionario y bajo el ejercicio de ese cargo tomar una decisión en algún asunto y resolver violando la ley. Eso es prevaricato. Acá no se considera si recibiste plata, mujeres, autos, estancia, lo que quiera. Acá no importa eso. Lo que importa es que ejerciendo tu cargo tomaste una decisión jurídica injusta que no se ajusta al derecho, ¿verdad? Eso es prevaricato. Y la conducta que se castiga es la conducta dolosa. No se castiga la conducta culposa. Acá no se castiga el error. Lo que se castiga es la intención de fallar injustamente para perjudicar o favorecer a otros. Constituye esta acción un delito de acción penal pública. Ahora vamos al 306. Traición a la parte. Dice el abogado. Ya salimos del juez. Podemos cometer nosotros. El abogado o procurador que, debiendo representar a una sola parte, mediante consejo o asistencia técnica, prestará servicio a ambas partes en el mismo asunto jurídico, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años con multa. Qué vivo el que hizo esto, ¿eh? Por eso está acá, está escrito. Si está escrito es porque alguien ya hizo. El juez 2 años y el abogado 5. ¿Cómo es el tema? Claro, pues acá lo que se está castigando, en el caso del juez, se entiende que la responsabilidad de un juez pues es máxima, en el sentido que la decisión jurídicamente hablando la tiene él. Entonces, si él teniendo esa responsabilidad falla en contra, claro, 2 años. Pero si él falla en contra de la ley, hay un castigo. En el caso del traición a la parte, ¿por qué estamos hablando de traición a la parte? Porque yo soy abogado de la parte demandante y soy abogado de la parte demandada. Entonces, esa es la conducta que se castiga, ¿verdad? La conducta de traicionar. Es como que hay una energía mucho más alevosa por parte del abogado que comete este tipo penal, ¿verdad? Según el profesor Goldstein, esta acción consiste en defender o representar partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente. Así el Código Penal castiga la conducta del autor que como abogado o procurador, cuyo deber es representar a una de las partes, presta servicio a ambas partes en el mismo asunto. La doctrina señala que si el abogado o procurador, luego de ser consultado por una de las partes sobre el litigio jurídico, posteriormente representa o asesora a la otra parte, no comete hecho punible. O sea, si Karen y Emma tienen una controversia, un conflicto judicial, y Karen me llama, me dice, Suazo, tengo este problema, no me querés, ¿cómo lo que esto es? Me hace unas consultas, yo le respondo. Y después, por la tarde, Emma me llama y me contrata para que yo sea su abogado. Ahí no hay hecho punible. Lo que se castiga es en la violación del secreto profesional. Porque en este caso, yo ya actúo como abogado de Karen y en el mismo juicio, a su vez, actúo como abogado de Emma. Entonces estoy violando el secreto profesional tanto de Karen como de Emma, ¿verdad? Sin embargo, dice la doble actuación, prestar servicio a ambas partes, se ejerce mediante un tercero y se comete traición a la parte por simulación. Claro, yo le pongo a Juan Esteban para que actúe como procurador de Karen y yo actúo como abogado de Emma. Pero yo sé que Juan Esteban trabaja para mí. Entonces, eso es traición a la parte. ¿Cómo? Sí, ¿Seguimos protegiendo la correcta administración del Estado? Sí, claro que sí. Sí, seguimos protegiendo eso. Vamos a mirar luego en la... Siempre el sujeto pasivo es el Estado, porque todo se da en el marco del ejercicio de la función del servicio de justicia, ¿verdad? Porque entras como auxiliar pues, de justicia, como un abogado. Y dice, la doctrina señala que si el abogado o procurador
luego de ser consultado por una de las partes sobre un litigio jurídico, posteriormente representa o asesora. Ahí no hay hecho punible. Pero si en el caso, o sea, en el caso de incurrir en esta conducta, eso consiste en que yo soy abogado de una de las partes, les presto servicio y a su vez pongo un representante o un procurador para que le atienda a la otra parte y por cometiendo un acto de simulación, ¿verdad? Eso es lo que consiste en traición a la parte. Los elementos objetivos son la cualidad objetiva del autor, pues necesariamente debe ser un abogado o procurador. El sujeto pasivo es el Estado y la acción consiste en prestar servicios a ambas partes en un mismo negocio jurídico. La consumación se da cuando efectivamente el autor representa a ambas partes en un mismo negocio jurídico y el resultado es un delito de mera actividad. El elemento subjetivo es el dolo y como mencionaba al principio, estamos ante un delito que es de acción penal pública, ¿verdad? Y es un tipo penal especial por la cualidad objetiva del autor, que tiene que ser un abogado o un procurador. Ahora vamos al 312, exacción. Dice, exacción. El funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas y otras contribuciones que, a sabiendas, recaudara sumas no debidas, no entregara total o parcialmente lo recaudado a la caja pública o efectuara descuentos indebidos, será castigado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años o con multa. En estos casos será castigada también la tentativa. La exacción, el ejemplo más claro es cuando vos te vas a pagar tu impuesto en la municipalidad y el cajero te cobra el total, a vos te cobra todo, pero en vez de él rendir el total, rinde una parte nomás. O por ejemplo, te hace un descuento supuestamente, ¿verdad? Pero el daño patrimonial o el daño se realiza en el marco de ser un funcionario que tenés una responsabilidad que era de recaudar, es la de recaudar impuestos. Y en el ejercicio de esa responsabilidad no rendís o recaudás sumas no debidas, ¿verdad? Esa es la conducta que se castiga, es un delito, es de acción penal pública y se castiga también la tentativa. Intentar cometer la conducta de recaudar sumas no debidas o no entregar el dinero recaudado total o parcialmente o realizar un descuento indebido, intentar realizar un descuento indebido, ya constituye un hecho punible. Dice, el profesor Goldstein señala que en este delito se reprime al funcionario público que abusando de su cargo exigiere o hiciere pagar indebidamente por sí o por interpósita persona una contribución, derecho o dádiva o cobrare mayores derechos de lo que corresponde. Claro, también se castiga cobrarle más de lo que corresponde cobrar, o también se castiga haciéndole un descuento causando un daño patrimonial, o también se castiga cobrando lo que tenés que cobrar pero no rindiendo el dinero a la caja pública. Así el Código Penal sanciona la conducta de un autor que, siendo funcionario encargado de la recaudación de impuestos, tasas y otras contribuciones, que a sabiendas recauda sumas no debidas o no entrega, ya sea el total o parcialmente lo recaudado, o efectúa descuentos indebidos, él es el que incurre en el tipo penal, ¿verdad? Se castiga a sí mismo la tentativa. Nuevamente estamos ante un tipo penal especial en el que la cualidad objetiva es del autor porque es un funcionario público. En este caso la víctima es el contribuyente y la acción consiste en recaudar sumas no debidas, ¿verdad? Ya sea no entregando el dinero cobrado total o parcialmente, o también efectuando descuentos o aumentos indebidos, ¿verdad? El resultado es un hecho punible estudiado, es un delito de mera actividad y la conducta es eminentemente dolosa. O sea, acá tiene que haber intencionalidad del funcionario en cobrar de más,
en no rendir todo el dinero o eventualmente en hacer a un descuento indebido. Tiene que comprobarse el dolo, la intención del funcionario público, ¿verdad? Para que sea exacción. Cobro indebido de honorarios. 313. Dice, y nuevamente hablamos del funcionario público, abogado u otro auxiliar de justicia que, a sabiendas, cobrara en su provecho honorarios u otras remuneraciones no debidas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 2 años o con multa. También se castiga la tentativa. Así el Código Penal sanciona, dice, y acá hablamos siempre de un delito, al transgresor que percibe recursos por la prestación de un servicio personal u otras remuneraciones no compensadas. Para que se configure el hecho punible es necesario que el autor sea funcionario público, un abogado o un auxiliar de justicia. Es como que si yo me voy a la mesa de entrada del juzgado, no sé, tal, y quiero entregar un documento y me quieren cobrar por ese trabajo de recibir el documento. ¿Cómo el funcionario judicial me va a cobrar por eso si es un servicio gratuito? Doy nomás un ejemplo así burdo para entender, ¿verdad? Entonces, esa es la conducta que se castiga como cobro indebido de honorarios. O cuando un abogado te quiere cobrar o regular honorarios y eso no está ajustado a derecho, ¿verdad? Porque hay una ley que regula el cobro de honorarios profesionales. Entonces, si esa regulación o ese cobro de honorarios no es debido o no está ajustado a la norma, eso ya es cobro indebido de honorario. Constituye un delito, es de acción penal pública en el cual se castiga la tentativa. Y la conducta es esa. En calidad de funcionario o abogado, sabiendo que no corresponde, cobrar honorarios o otras remuneraciones que no son debidas. Esa es la conducta que se castiga. En cuanto a los elementos objetivos, decimos que el autor, o sea, el sujeto activo, es un funcionario público, es un abogado o un auxiliar de la justicia. El sujeto pasivo en este caso es cualquier persona porque es la que paga los honorarios indebidos eventualmente, ¿verdad? Y la acción consiste en cobrar en provecho propio, o sea, para vos, sin rendir al Estado o cobrando de manera indebida, honorarios u otras remuneraciones. ¿El sujeto pasivo es el Estado o las personas? Las personas. La persona, claro, porque le cobras vos el honorario a la persona en calidad de funcionario. El resultado es un delito de mera actividad y la conducta es eminentemente dolosa. Claro, vos sabés que no corresponde cobrar por eso e igual lo cobras. Entonces esa es la conducta dolosa. Después vamos al 314. Infidelidad en el servicio exterior. Nuevamente, el funcionario que en representación de la República ante un gobierno extranjero, una comunidad de estados o un organismo interestatal o intergubernamental incumpliera una instrucción oficial o elevara informes falsos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años con multas. Y acá la persecución penal dependerá de la autorización del Poder Ejecutivo. Claro, porque eventualmente el funcionario que se desempeña como representante del gobierno es puesto por el propio Ejecutivo. Entonces, por eso es que eventualmente para que esta conducta sea punible, es el propio Ejecutivo el que tiene que autorizar la persecución penal del hecho, ¿verdad? Estamos hablando de un delito que, no sé si llamarlo así, ¿verdad? Pero depende de la instancia de la parte, en este caso, que es el Poder Ejecutivo, porque es el poder que constituye al funcionario en calidad de representante de la República. Entonces, por eso hablamos de la infidelidad. ¿Y en qué conducta incurre este funcionario infiel? En elevar un informe falso o en incumplir una instrucción oficial. Esas son las conductas que están tipificadas como conductas punibles, ¿verdad? Por parte de ese funcionario que es designado por el Ejecutivo. Es un delito y eso es todo.
En cuanto a los elementos objetivos, la cualidad objetiva tiene que ser funcionario que representa a la República. El sujeto pasivo en este caso es el Estado porque es la persona jurídica representada. La acción consiste en incumplir una instrucción o elevar un informe falso. Vamos a suponer que yo estoy como canciller, no sé, como, ¿cómo se dice? Embajador en la Argentina y elevo un informe falso o no cumplo una instrucción que me da el Ejecutivo. En estos casos incurro en este tipo penal. La consumación se da cuando efectivamente el autor realiza la conducta. El resultado es el hecho punible, ¿verdad? En el cual el elemento subjetivo siempre va a ser el dolo. Porque estás elevando un informe falso o estás incumpliendo una instrucción que te fue dada por el Estado, a quien vos estás representando. Después, 315. Revelación de secretos de servicio. Dice, el funcionario que revelara un secreto que le haya sido confiado o cuyo conocimiento hubiera adquirido en razón de su cargo, atentando con ello contra los intereses públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Como secretos se entenderán hechos, objetos o conocimientos que sean accesibles solo a un número limitado de personas y que por ley o en base a una ley no deban comunicarse a terceros. En estos casos será castigada también la tentativa. Yo este caso o este tipo penal lo relaciono, por ejemplo, con un funcionario de inteligencia de la Interpol, por ejemplo, ¿verdad? Paraguay o del ¿cómo se llama? Todas estas partes de inteligencia que tiene la policía y los militares, ¿verdad? Que manejan información estratégica, por ejemplo. Esa información ellos la manejan en función a su cargo, en función a la confianza que maneja su cargo. Entonces, lo que pasó con el uruguayo que estaba buscado por la Interpol. Claro, ahí está. El policía. Por 1 o 2 días quedó en blanco la orden esta del código rojo. Exactamente. Claro, vos conociendo, por ejemplo, vamos a suponer que yo soy un funcionario de la Senat y yo sé que en 5 días más se va a llenar la casa de Gabriela Enciso porque tiene una tonelada de marihuana. Entonces, no sé, a lo que voy es que manejando información sensible que no es revelada a cualquiera, a mí en calidad de funcionario, yo con esa información lo que hago es atento contra los intereses públicos como producto de la revelación de ese secreto, ¿verdad? Porque es una información estratégica, es de seguridad nacional o tiene que ver con eventualmente la defensa del Estado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de revelación de secretos de servicio. Se castiga la tentativa, es un delito, es un tipo penal especial porque es un funcionario el que comete este hecho punible. El sujeto pasivo en este caso es el Estado nuevamente porque es el bien jurídico lesionado. El correcto funcionamiento del Estado es el bien jurídico lesionado. Y la acción consiste en revelar un secreto que se te es confiado, ¿verdad? O al que llegas a conocimiento en función al cargo de funcionario que estás fungiendo. Y la consumación es la efectiva realización de la conducta, que es revelar un secreto. El resultado es la efectiva realización de la conducta y el elemento subjetivo es el dolo. Nuevamente hablamos de la intención de revelar un secreto que te es dado en el contexto de ser un funcionario público u ocupar un cargo de confianza, ¿verdad? Ahora vamos al 3.16. Ya falta poquito para terminar. Dice, difusión de objetos secretos. El que fuera de los casos del artículo anterior, o sea, de la revelación de secreto de Estado, participara a otros o hiciera públicos objetos, documentos escritos
planos o maquetas señaladas como secretos por un órgano legislativo o por una de sus comisiones o un órgano administrativo y con ello pusiera al peligro importantes intereses públicos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. La persecución dependerá de la instancia del presidente del órgano legislativo o del titular del órgano administrativo. Vamos a leer por la descripción. El que sin ser funcionario revelara públicamente objetos, documentos escritos, planos o maquetas que sean considerados secretos. Dice, expresa es la norma en sentido de establecer cuáles eran los órganos que establecen en qué casos los objetos, documentos escritos, planos o maquetas son considerados secretos. Por ejemplo, un órgano legislativo o una de sus comisiones o un órgano administrativo. La revelación de estos secretos debe traer como consecuencia la puesta en peligro de importantes intereses públicos. Entonces, eso es lo que se castiga. En este caso, no le estoy castigando al funcionario. Le estoy castigando a cualquier persona que sin ser funcionario revela un secreto, revela un documento escrito o un plano o maqueta. Eso es lo que estoy castigando, ¿verdad? Y en este caso también hablamos de un delito, ¿verdad? Que es de acción penal especial, podemos llamarle, en el sentido de que no es pública ni privada, sino que es un órgano legislativo o el titular del órgano administrativo el que tiene que eventualmente hacer la denuncia del hecho para que sea perseguible la conducta típica, ¿verdad? Entonces en eso consiste la difusión de objetos secretos, ¿verdad? La profe dio ejemplo el famoso puente Chacoí. Revelar los planos. Difundir esa información de que se va a hacer el puente de Chacoí y Ah, las personas empezaron a comprar terrenos rápidos ahí ahora que estaba barato, como para que en el futuro cueste más caro. Cosas así, por ejemplo, un funcionario o una persona que esté en el entorno del Ministerio de Obras Públicas. ya. Allá. Y la otra característica es que haga público, no La es información. solamente en su entorno, sino que públicamente. Ya, ahí está. Entonces, dice luego el tipo penal, difusión de objetos secretos. O sea, si vos difundís un secreto o haces público un documento escrito, ¿verdad? Que está catalogado o está señalado como secreto. No hace falta que seas funcionario. Sin ser funcionario, vos ya podés cometer este hecho punible. El sujeto activo puede ser cualquier persona. El sujeto pasivo también. Y la acción consiste en participar a otros o hacer públicos objetos, documentos, escritos, planos o maquetas señalados como secretos. El resultado se da la relación entre la conducta típica y la puesta en peligro de importantes intereses públicos. El elemento subjetivo del delito siempre es el dolo. Vemos que les diría en el 95% de los casos las conductas castigadas por el Código Penal son las dolosas. Excepcionalmente son las culposas. Luego tenemos el 317, que es violación del secreto de correo y telecomunicación. Dice, el que sin autorización comunicara a otro hechos protegidos por el secreto postal y de telecomunicación y que los haya conocido como empleado de los servicios respectivos, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Será castigado con la misma pena quien como empleado del correo o de telecomunicaciones y sin autorización abriera un envío que le haya sido confiado para su transmisión al correo o a la oficina de telecomunicaciones o se enterara del contenido sin abrirlo mediante medios técnicos, interviniera o estableciera sin expresa autorización judicial escuchas en una línea telefónica u otro medio telecomunicativo o las grabara, suprimiera un envío confiado al correo o a la oficina de telecomunicaciones para la transmisión por vía postal o telecomunicativa o ordenara o tolerara las conductas descritas en el inciso y en este inciso y en el anterior. Será aplicable
aplicado lo dispuesto en el inciso primero y segundo a la persona que, por el correo o mediante la autorización de éste, le sea confiada las funciones del servicio postal, sin pertenecer al correo u oficina de telecomunicaciones, supervisara, sirviera o realizara sus actividades en instalaciones de telecomunicaciones que sirvan al tránsito público y sin pertenecer al correo u oficina de telecomunicaciones, pero en calidad de funcionario público efectúe una intervención no autorizada en el secreto postal y telecomunicativo. Entonces, es un artículo bastante largo, pero ¿cuál es la conducta que estoy castigando con hasta 5 años de pena privativa de libertad o con multa? O sea, ¿cómo estoy castigando este delito? ¿Qué es la conducta típicamente que estoy castigando? Primero que nada, le estoy castigando al que actúa sin autorización y comunica a otro, dice, hechos protegidos por el secreto postal. Entiendo que bueno, hasta hoy seguramente, ¿verdad? Se manejará la práctica de que hay documentaciones que se manejan a través del servicio de correspondencia física, ¿verdad? El servicio postal o también de telecomunicaciones. Y en ese contexto, siendo vos o ejerciendo esa tarea, ¿verdad? En el servicio postal o en el servicio de telecomunicación, hayas conocido ese hecho o esa información, ¿verdad? Y eso es lo que se castiga. Vamos a suponer que yo trabajo, no sé, en la Conatel y tomo conocimiento de un hecho en función al cargo en el que ocupo. Y si yo eventualmente sin autorización comunico ese hecho, eso es violación del secreto de correo y telecomunicación. O que un policía haga escuchas sin autorización. Claro, también, ¿verdad? Haga escucha ahí sin autorización, porque siempre tiene que ser con autorización, ¿verdad? Eso es violación del secreto y del secreto de correo y telecomunicación, porque ambos contextos se castigan, tanto en el ámbito del correo, como el correo físico, como también la telecomunicación, ¿verdad? Es un delito, es de acción penal pública, subjetivamente es doloso, ¿verdad? Y eso es por lo menos lo relevante de este artículo, ¿verdad? Sí, es un delito. El sujeto pasivo sería Eso va, la mira. entidad en todo caso. El sujeto pasivo puede ser, dice, cualquier persona. La cualidad objetiva del autor, pues es necesario que sea empleado de un correo o de una empresa de telecomunicación. Claro, vos en tu calidad de empleado accedes a una información, ya sea por el cargo que ocupás, o abriste un sobre, o realizaste una escucha indebida. Eso es lo que se castiga. Y revelás esa información. Eso es lo que se castiga, ¿verdad? Estamos hablando de una conducta eminentemente dolosa nuevamente. Y la consumación se da cuando efectivamente se conoce el contenido de un secreto postal o un secreto de telecomunicación. Y el resultado es un hecho punible de mera actividad. Y acá hay un tema importante también. Tiene que ser catalogado como secreta la información, ¿verdad? A ver un poco dónde dice. Sí. Porque lo que pasa es que hay información. La información, si se maneja en el ámbito postal o de telecomunicación, tiene la protección y es catalogada como secreto postal o secreto de telecomunicaciones. Toda comunicación que yo tengo con Karen, por ejemplo, está toda encriptada. Eso está resguardado por la ley. No cualquiera tiene acceso a esa conversación. Solamente un juez, en el marco de una investigación, podría eventualmente ordenar que se muestre esa comunicación. Pero si no es así, eso forma parte del secreto de telecomunicación, ¿verdad? Eso también es importante mencionar. Ahora vamos al último y ya vamos a descansar. Dice, inducción a un subordinado a un hecho punible. El superior, o sea, yo soy el jefe, que indujera o intentara inducir al subordinado a la realización de un hecho antijurídico en el ejercicio de sus funciones o tolerara tales hechos,
será castigado con pena privativa, con la pena prevista, perdón, para el hecho punible inducido. O sea, si yo como jefe le induzco al subordinado que robe, entonces se me va a castigar a mí por el hecho punible de robo. Si yo como funcionario le induzco yo como jefe, como superior, le induzco a mi subordinado a que lesione a una persona, yo voy a ser en todo caso castigado o por lo menos procesado bajo el hecho punible de lesión. O sea, esa es la conducta. Inducirle al que está debajo tuyo, el que está bajo tu mando, a que cometa un hecho punible, ¿verdad? Y el castigo va a ser el previsto para ese hecho punible inducido. Por eso nos dice la pena. Esto es importante. Dice, la inducción es una forma de participación de un delito ajeno. Claro, porque no sos vos el que cometes, sino que la hace cometer a otro. Que consiste en suscitar en otro dolosamente la resolución a cometer un hecho antijurídico. En ese contexto, el Código Penal penaliza a la gente que induce o intentara inducir al subordinado o dependiente, no hay que confundir con instigación, a la realización de un hecho punible en el ejercicio de sus funciones o tolerar a tales hechos. Por tolerar los hechos se entiende que el autor, si bien no induce, tolera que se cometan hechos antijurídicos. O sea, yo sé que mi subordinado está robando y yo no hago nada. Claro, él es mi subordinado y él está robando y yo no hago nada. Entonces el castigo va a ser, para mí, el previsto por el hecho de robo. Así, para aplicar la sanción a este ilícito se tendrá en cuenta el hecho punible inducido, pues este es el que fijará la pena. Se trata asimismo de un delito formal, pues la sola tentativa de inducir basta para configurar el hecho punible. Los elementos objetivos son el sujeto activo, puede ser cualquier persona, también el sujeto pasivo puede ser cualquier persona subordinada al autor, que es el sujeto activo. La acción consiste en inducir o intentar inducir al subordinado o dependiente a la realización de un hecho punible en el ejercicio de sus funciones o tolerar tales hechos también, ¿verdad? Tolerar o inducir a realizar. Y se consuma con la efectiva ejecución de la conducta. El resultado es un delito de mera actividad y el elemento subjetivo del tipo es el dolo. O sea, estamos ante un hecho punible que puede ser delito o crimen en función a qué tipo de hecho sea en el que vos, en calidad de jefe, induzcas a que cometa tu subordinado. O también el caso en el que vos toleres ese hecho punible que es cometido por tu subordinado. La pena de ese hecho punible es la que se te va a aplicar a vos. Entonces no sabemos. Eso es lo que te iba a preguntar, Suazo. Señora. Que eso te iba a preguntar. Que podemos decir que el tipo base va a ser la pena máxima porque no te da, O sea, no da pues un... el hecho, No. el hecho punible, hagamos el supuesto, ¿verdad? Hagamos un ejemplo. Gaby es mi jefa y yo trabajo en Shedugo con ella. Y ella es la jefa. Y ella me dice, Suazo, no vaya a rendir todo lo que cobraste hoy. Guarda la mitad, me dice, ¿verdad? Entonces yo estoy cometiendo apropiación, por decirte, ¿verdad? Entonces, yo, o sea, Gabriela, como jefa, en este caso, es punible su conducta por el artículo 318, o sea, es la inducción a un subordinado a un hecho punible, porque ella me está diciendo, Suazo, guarda esa plata de hoy, no vaya a rendir, guarda nomás voy, después vamos a arreglar nosotros, me dice ella. Entonces, Gaby es punible por inducción al subordinado a un hecho punible, y yo, como cajero infiel, soy punible por el hecho de apropiación, por ejemplo. O sea, es el castigo al jefe que le induce a su empleado o el castigo al jefe que no comunica un hecho punible que está cometiendo su empleado. ¿Y cómo se le castiga al jefe? Con la pena o por el hecho punible que está cometiendo el subordinado. Esa es la explicación de este tipo penal. Como policía le induzco a mi subordinado a que, no sé, en una rencilla le puede matar nomás al que sea, le estoy induciendo a que le mate a alguien. Entonces Sí. la pena privativa por homicidio puede llegar a 30 años. Sí, y te podés ir a 30 años también vos como jefe que le está induciendo a su subordinado a que haga eso. Claro.
Y el subordinado también se va por homicidio, obviamente. Así es. Emma, Soso, no tiene que ver con este artículo, pero ahora me di cuenta, el artículo 319, ¿dónde está? más abajo, en la otra unidad estaba. Pero ¿en qué unidad? Porque en la anterior no estaba No, y no está en el programa. Oh, mira. Matías. 319. No hay luego. No hay 319. 319. Genocidio no hay. Aparentemente no hay, Emma. No hay. No está dentro del programa.